cómo empezar a leer a Foucault, el gran estructuralista contemporáneo. Aunque, en realidad, he de decir que él mismo decía activamente no ser estructuralista. De hecho, es que no sé qué les pasa a los estructuralistas, que todos los más conocidos declaran no serlo. Eso es por querer ir haciéndote la distinta a las diferentes, chicas. Que todos hemos pecado de ser la pick me girl del grupo, no te escondas. Dilo que eres. Pero me hace mucha gracia cuando pasa esto con los filósofos y sus respectivas corrientes. Igual que pasa con el existencialismo. Kierkegaard también decía que no se le clasificara como existencialista, aunque su obra claramente tratará de la existencia. Y con Foucault pasa un poco igual. Rechaza ser estructuralista, aunque en su obra claramente se encarga de analizar las estructuras del saber, del poder y del discurso con una precisión que cualquier estructuralista de manual envidiaría. Pero bueno, lo entendemos. Foucault no quería encasillarse y eso es muy coherente con su pensamiento. Él nunca fue amigo de las etiquetas fijas ni de los grandes relatos, sino más bien de desmontarlos. Pero bueno, vayamos por partes. ¿Qué quiero hacer con esta serie / video podcast que estoy a punto de empezar? Pues creo que ya se puede intuir, pero básicamente la idea es hacer una especie de guía de lectura de filósofos. En Instagram, por cierto, seguidme por ahí y por TikTok, ya os comenté esta idea en un reel que hice. Dándole vuelta al formato, he pensado en enfocar esto no solo como vídeos para YouTube, sino también como podcast. Así que extraeré el audio y lo subiré a las típicas plataformas de podcast a la par que a YouTube. Así, quien quiera verme, me ve en vídeo por YouTube y si no también solo puede escucharme rollo podcast. Ok, todo perfecto, como dice Kika Lorace. Y bueno, pensando en el nombre del podcast, me pareció guay usar un concepto filosófico y darle una vuelta humorística o quizá irónica. Estuve haciendo lluvia de ideas con mi novio de nombre y claro, para que la gente no tan iniciada en filosofía lo entendiera, tenían que ser conceptos de filosofía que a todo el mundo le sonaran. Pensé primero en el mito de la caverna de Platón, muy conocido por todos, obviamente, aunque las combinaciones que pensamos no me motivaban mucho. Y ya llegué al cogito ergo sum de Descartes, el pienso luego existo, también conocido por mucha gente al ser un autor que se lleva estudiando en bachiller y para selectividad años y años. Y dije, adjudicado, Kanti ergo sum. Suena bien, tiene ritmo, empieza también por C y encima tiene esa vuelta irónica o humorística que estaba buscando, al ser un slang gen Z de internet. Con Kanti obviamente me refiero a la expresión de internet de servir Kant, servir coño en español. No es que yo sea aquí TERF de repente. Para los más perdidos, serving Kant, según el Urban Dictionary, es un mindset, o sea, una mentalidad, y no tiene nada que ver con qué genitales tenga. Según una acepción del Urban Dictionary, serving Kant es literalmente frase que se usa cuando está arrasando absolutamente, la forma definitiva de justification. Estás tan increíble, tan imparable que no puedes contenerlo y todo el mundo te mira con admiración. Una vez que sirve Kant, ya no hay marcha atrás. Vale, pues una vez explicado el nombre del podcast, ¿cómo voy a organizar esto? Iré publicando capítulos dedicados a diferentes autores, en los que propondré un orden cronológico o temático, según el caso, que desde mi punto de vista tiene sentido para adentrarse en su obra. ¿Y por qué empezar por Foucault? Pues chicas, porque lo amo, ya está, no tiene más explicación. La serie, obvio, irá variando de filósofo, pero de cada autor dedicaré al menos 2 o 3 capítulos y en cada uno me centraré en una obra diferente que recomiendo como punto de entrada. Lo organizaré como una especie de recorrido progresivo, que leer primero, que leer segundo y así sucesivamente. De algunos filósofos, según el caso, haré solo 2 capítulos y de otros 3, según lo que yo vaya estimando. O sea, este es entonces el capítulo 1 dedicado a Foucault, así que hablaremos del primer libro con el que, en mi opinión, deberías empezar si nunca has leído nada suyo. En el capítulo 2 veremos cuál sería el siguiente paso después de leer el primer libro y luego el tercero si hay, pues así mismo pero con todos los autores. En cada capítulo hablaré de ese libro en concreto para que podáis escuchar o ver esto antes de empezar el libro por vuestra cuenta. Mi propósito es contextualizar el libro y al autor, enumerar ideas principales explicadas así de forma más o menos cercana y luego reflexiones que yo extraiga si me
me gusta, no me gusta, por qué pienso que se deba leer primero o segundo, etc. Así, tal y como yo lo tengo pensado, os puede servir de introducción antes de meteros a leer la obra en cuestión. Por eso los capítulos se basarán en obras concretas de un filósofo. Así que bueno, no me enrollo más, chicas. Y una vez explicado esto, pasemos a la intro. Estás escuchando Canti Ergo Sum, podcast de Bea Jordán. Bueno, primer capítulo del podcast y lo estrenamos con Foucault, filósofo bien conocido, asociado al estructuralismo, aunque él mismo no se adjudicaba esa definición, como he comentado en el inicio. Incluso él mismo en alguna entrevista negó ser filósofo siquiera. Empecemos con una biografía rapidita de su vida. Foucault nació el 15 de octubre de 1926 en Poitiers, Francia. Nació en una familia que le dio una muy buena educación, porque su padre era un cirujano de Francia muy conocido. Es por eso que de pequeño pudo entrar en la École Normande Supérieure. Mi francés no es el mejor, perdonadme porque voy a estar todo el podcast pronunciándolo a mi manera súper mal, seguro. Esta escuela es una escuela de enseñanza superior en París de élite, aunque es una institución pública. Se creó durante la Revolución Francesa y aún sigue estando vigente. Y básicamente se le reconoce porque históricamente ha acogido a los mejores especialistas y pensadores de humanidades de Francia. Bien, pues, mientras estaba en esa escuela, la École Normande Supérieure, tuvo uno de los episodios más duros y difíciles de su vida. Tras varios brotes depresivos e intentos de suicidio, estuvo yendo a un psiquiatra mucho tiempo. Ahí es cuando nació su interés por la psicología, lo que hizo que se licenciara tanto de psicología como de filosofía. Al acabar la universidad consiguió un puesto en la universidad, primero en la École Normande, luego en la Universidad de Lille, también estuvo en la Universidad Clermont-Ferrand o algo así. En este periodo es cuando escribió la primera parte de su obra, centrada en psicología, psiquiatría, y luego pasó algo decisivo para su trayectoria vital y académica: las famosas revueltas estudiantiles de mayo del 68 en Francia. ¿Y qué fueron exactamente estas revueltas? Pues, a ver, fueron una serie de protestas masivas que empezaron con estudiantes universitarios, pero que acabaron contagiando a millones de trabajadores por todo el país. Al principio los estudiantes se rebelaron contra el autoritarismo del sistema educativo francés, que veían como anticuado, jerárquico y profundamente represivo. Pero la cosa no se quedó ahí. En cuestión de días, las protestas se extendieron a demandas más amplias. Cuestionaban el capitalismo, el poder del Estado, el sistema patriarcal, la sociedad de consumo, vamos, todo. Fue un terremoto social. Y ojo, no fueron 4 gatos, hablamos de huelgas masivas con más de 9 millones de personas parando fábricas, cerrando universidades y tomando las calles. Ahora mismo es difícil imaginárnoslo, pero es como si de repente todo un país se pusiera en pausa. Un poco igual cuando vivimos el apagón o el COVID, que todo se paró y no podíamos ni ir a trabajar ni a estudiar, como si universidades, fábricas, oficinas y hasta medios de comunicación se pararan para decir: no queremos seguir viviendo así. Era una crítica radical a todo. Hubo barricadas, enfrentamientos con la policía y una sensación muy real de que el sistema entero podía venirse abajo. Al final, tristemente, el movimiento fue reprimido y no logró cambios estructurales inmediatos, pero removió profundamente la sociedad francesa. Fue un antes y un después. ¿Y cómo le afectó todo esto a Foucault? Pues muchísimo. Aunque él no participó directamente en la revuelta, lo que ocurrió en mayo del 68 le hizo replantearse muchas cosas. Hasta entonces su trabajo se había centrado en la historia de la locura, la medicina, la sexualidad, siempre con un enfoque más académico e histórico. Pero después del 68 su pensamiento se volvió mucho más político. Le seccionó el tema del poder, cómo funciona, cómo se infiltra en las instituciones, en los discursos, en nuestras vidas. Fue entonces cuando empezó a desarrollar sus ideas más conocidas, que el poder no solo se ejerce desde arriba, desde el Estado, sino que está en todas partes, que es capilar, como diría él, que las prisiones, los hospitales, las escuelas, incluso el lenguaje y el saber son herramientas de control. Todo eso empieza a cristalizar después del 68. También en lo personal le cambió, empezó a implicarse más en las luchas sociales, apoyó a presos, a migrantes sin papeles, a enfermos de SIDA, se acercó más a los movimientos marginales. Fue, en resumen, un antes y un después, no solo para Francia, sino también para él. En los años 70, por ejemplo, participó
participó activamente en el Grupo de Información sobre Prisiones, el GIP, una iniciativa que él mismo cofundó junto a otros intelectuales y activistas. ¿Y qué hacía este grupo? Pues algo bastante revolucionario. En lugar de hablar por los presos, como hacían muchas voces institucionales, el GIP se dedicó a dar voz a los propios presos. Y lo mismo pasó con otras causas. En los años 80, cuando estalló la crisis del SIDA, fue uno de los pocos intelectuales que no se echó atrás. Vale, pues a raíz de mayo del 68 su recorrido es bien conocido. Ocupó un puesto como principal del Departamento de Filosofía de la recién creada Universidad Experimental París 8, una universidad experimental que nació como respuesta al espíritu de cambio del 68. Allí Foucault impulsó un enfoque muy radical de la filosofía, invitando a pensadores marxistas, maoístas, estructuralistas, freudianos. Todo esto le llevó a una nueva oportunidad laboral enorme con la que ya se pasó el juego, la vida y todo. Y es que fue elegido como parte del prestigioso cuerpo académico del Collège de France. Este fue un periodo súper prolífico en su vida, en el que empezó a viajar alrededor de todo el mundo para impartir clases y conferencias. Básicamente esta fue la época de su vida Eras Tour, como Taylor Swift, pero dando conferencias, hablando del poder, el discurso, la locura, etc. Y nos vamos a detener aquí en el Collège de France porque es importante para la obra de Foucault de la que vamos a hablar hoy. El Collège de France es una institución única dentro del sistema educativo francés y europeo, y quizás cueste entenderlo porque creo que aquí en España no tenemos nada parecido. El Collège de France no es una universidad normal al uso, es más bien un espacio de investigación de altísimo nivel que funciona con una filosofía muy particular. Para empezar, no tiene alumnos matriculados ni titulaciones oficiales. Las clases son completamente gratuitas y abiertas al público, puede asistir cualquiera que quiera sin necesidad de inscribirse. Pero ojo, eso no quiere decir que sea un lugar informal. Los profesores que enseñan allí son lo más top de lo más top en su campo. Literalmente lo mejor que ha parido la Academia Francesa. Entrar en el Collège de France es como que te den el Oscar de la investigación. Solo se accede por invitación y votación del resto del cuerpo académico, y eso solo pasa si consideran que tu trabajo es esencial para el pensamiento contemporáneo. Bien, pues Foucault fue elegido en 1970 para ocupar la cátedra de Historia de los Sistemas de Pensamiento en el Collège de France. Vaya nombre, ¿eh? Ahora, lo curioso de esta institución es cómo están organizadas las clases. Cada catedrático está obligado a impartir un curso anual que tiene que ser completamente nuevo. No puede repetir lo que ya ha hecho antes. Por eso los cursos del Collège de France son tan valiosos, son casi borradores en vivo de ideas que luego acabarán siendo libros o conceptos claves de estos pensadores. Y de hecho la obra de la que vamos a hablar hoy, que es El orden del discurso, fue precisamente su lección inaugural en esta institución. Vamos, el discurso que pronunció el primer día que tomó posesión de su cátedra. Por eso no fue una conferencia cualquiera, era su carta de presentación como pensador oficial del Estado francés, y al mismo tiempo una crítica sutil pero poderosa al tipo de saber que esa misma institución representa. ¿Y qué hizo Foucault en esa lección? Pues eso es lo que vamos a ver ahora. Un texto en apariencia muy formal, pero que es en realidad una bomba sobre cómo se organiza el saber, quién puede hablar, cómo se regula el discurso y qué papel juega el poder en todo esto. Y es que, primero, algo fundamental a entender sobre estas lecciones que daba Foucault en el Collège de France es que él era filósofo, sí, pero para él hacer filosofía no era simplemente leer a Platón, Kant o Hegel. Desde este primer seminario que dio se desmarcó de esa forma de hacer filosofía tan dominante, que consiste básicamente en rumiar una y otra vez el canon consagrado, en ordenar los autores y debates como si estuviéramos montando un museo del pensamiento. Mientras tanto, la realidad, esa que dio sentido a esos autores, se queda afuera. El que entraba a los seminarios del Collège de France de Foucault no se encontraba una historia de la filosofía al uso. Sí, claro que habla de Nietzsche, de los griegos, de Hegel, pero la filosofía en él no está cerrada en las obras etiquetadas como filosóficas. Está también en informes médicos sobre la sexualidad rural del siglo XIX, en las tragedias griegas o en la actitud de Diógenes. Con esos materiales pensaba Foucault y con ellos conectaba con cuestiones como qué es resistir, por qué nos disciplinan, cómo nos construimos como sujetos. Pensar para él era eso. Por eso considero que si hay una buena puerta de entrada a la obra de Foucault, esa es El orden del discurso. Yo a Foucault lo empecé a leer leyéndome directamente
las palabras y las cosas, pero no hagáis como yo si no queréis sufrir. Si os interesa mucho las palabras y las cosas, como a mí me hacía en ese momento, vale, pero el orden del discurso es de verdad mucho más asequible. No solo porque es un librito muy corto respecto a otros volúmenes como Vigilar y Castigar o Las palabras y las cosas, sino porque también funciona como un manifiesto de lo que va a ser todo su trabajo posterior. De hecho, el orden del discurso no llega ni a 100 páginas. En la edición de Austral tiene 76 páginas y fácilmente se puede leer en un día sin problema. Y en él ya se dibujan muy claramente las obsesiones de Foucault: el poder, el saber, el lenguaje y las condiciones que hacen posible que algo sea dicho y escuchado como verdad. Vale, pues dicho esto y una vez más o menos situado el contexto de esta obra, el orden del discurso, vamos a adentrarnos en ella. Como digo, es un librito pequeño de 76 páginas. Es por ello que no tiene capítulos, sino distintas secciones. Recordemos que fue la lección inaugural que Foucault pronunció en el Collège de France, y en ella, ironías de la vida, empieza hablando sobre lo difícil que es empezar a hablar o comenzar un discurso. Foucault comienza su obra así: en el discurso que hoy debo pronunciar y en todos aquellos que, quizá durante años, habré de pronunciar aquí, habría preferido poder deslizarme surrepticiamente. Más que tomar la palabra, habría preferido verme envuelto por ella y transportado más allá de todo posible inicio. Esta forma de empezar me parece súper reveladora de lo que pretende Foucault con esta lección inaugural. Básicamente, aquí Foucault dice que habría preferido no tener que tomar la palabra, sino que lo ideal habría sido sentirse arrastrado por una voz que ya estuviera hablando desde hace mucho tiempo, como si el lenguaje fuera algo que pasa a través de nosotros. ¿Por qué? Pues porque empezar a hablar es exponerse, es meterse en un terreno inestable, cargado de reglas, de poder, de miedo. Y aquí es donde Foucault da un giro brillante. Dice: este miedo al discurso no es solo mío, lo tiene mucha gente. A todos, en el fondo, nos encantaría que el lenguaje fuera transparente, suave, neutral, que dijera la verdad sin esfuerzo y sin violencia. Pero la institución, la universidad, la política, la iglesia, los medios, responde con un gesto muy curioso: ritualiza el discurso. Le pone una especie de escenografía, una sala, un micrófono, un silencio respetuoso, un señoras y señores. Le da una forma que parece segura, controlada, como si nos dijera: tranquilo, no va a pasar nada, aquí el lenguaje está domesticado. ¿Y por qué hacen eso? Porque el discurso no es inocente, tiene poder y tiene historia. En el fondo, nos dice Foucault, hablar no es solo emitir sonidos ni compartir ideas. Hablar es entrar en un campo de batalla. Cada palabra que decimos tiene un pasado, ha sido usada para dominar, para excluir, para ordenar el mundo de cierta manera. Por eso la gente, sin saberlo, siente un temblor cuando va a hablar o escribir, porque intuye que decir algo no es solo dar una opinión simpática, sino ponerse en juego, exponerse, entrar en el orden del lenguaje, que es también un orden social y político. Foucault arranca entonces con una hipótesis potente: en toda sociedad el discurso está controlado. Controlado en el sentido de cómo nuestras sociedades regulan lo que se puede decir, quién lo puede decir y en qué condiciones, porque hablar no es neutro. Y para ello, primero, Foucault nos habla de los procedimientos de exclusión. ¿Te ha pasado eso de querer hablar de un tema y que te digan: uy, de eso mejor no hablamos? Pues eso no es casualidad. Hay zonas prohibidas del lenguaje y Foucault identifica 3 tipos. El tabú del tema: no se habla de sexo en la cena familiar, por ejemplo. Luego, el ritual del contexto: hay cosas que solo puedes decir en ciertos espacios, un juez en un juicio, un cura en misa, etc. Y por último, el derecho del hablante. No cualquiera puede hablar con autoridad. Hay que tener un título, una bata, un micrófono. Y ojo, Foucault señala que las zonas más blindadas en nuestra sociedad son 2: la sexualidad y la política. ¿Por qué? Porque ahí es donde el lenguaje puede tocar el núcleo del poder. No es casual que se intenten encorsetar estos discursos. Si hablar fuera tan inocente, no pondríamos tantas normas. Luego, Foucault habla de la palabra del loco, que no valía nada, por la oposición entre la razón
y la locura. No podía testificar ni firmar contratos, su discurso no era escuchado, era considerado puro ruido, pero a veces paradójicamente se le atribuía poderes especiales, como ver el futuro, decir verdades escondidas, es como una especie de oráculo que no entendía ni él mismo. Vamos, que o eran desechados como basura o endiosados como brujos, pero siempre desde fuera, nunca se les daba una voz reconocida y válida dentro del juego normal del discurso. Foucault dice que ni siquiera los médicos se interesaban por lo que decían los locos hasta el siglo XVIII. No les preguntaban qué sentían o pensaban, solo lo observaban como quien mira a una jaula. Hoy en día parecería que eso ya no pasa, ¿no? Que si escuchamos a las personas con sufrimiento mental. Que hay terapia, psicoanálisis, atención. Foucault dice, vale, pero ojo, aunque ahora sí escuchamos esas voces, las seguimos escuchando desde una estructura de poder, desde el hospital, la consulta, la institución, el médico, el psicólogo, el experto siguen teniendo la autoridad y el discurso del paciente, por muy libre que sea, sigue pasando por filtros, por lo que se considera normal, sano, curable, diagnosticable, es decir, la separación entre lo que se escucha y lo que no sigue existiendo, aunque ahora se haya movido de sitio. Ya no se encierra al loco en un manicomio, pero su palabra sigue dependiendo de cómo la interpretan los que tienen el saber. A lo largo de la historia nos han enseñado que la verdad es algo valioso, puro, liberador. Nos han dicho que decir la verdad es un acto moral, que la ciencia busca verdades objetivas y que cuanto más sabemos, más libres somos. Parece algo incuestionable. ¿Cómo va a ser algo malo querer saber la verdad? Pero Foucault nos lanza una pregunta incómoda. ¿Y si esa voluntad de verdad que tanto admiramos ha servido en realidad para excluir, controlar y silenciar otros discursos? Foucault nos habla de algo que llama la voluntad de verdad. Suena bonito en principio, como si fuese el impulso noble de buscar conocimiento, pero él la define como un tercer gran sistema de exclusión, junto con la palabra prohibida, de la que ya hablé antes, y la locura. ¿Y qué hace esta voluntad de verdad? Pues decide qué discursos son válidos y cuáles no. Dicta qué se puede considerar conocimiento y qué es simplemente tontería, superstición o locura. Y lo más fuerte, nos lo hace tragar como si fuera neutral, natural, universal. Foucault se da un paseo por la historia y nos dice: en la Grecia arcaica, alrededor del siglo VI a.C., la verdad no era lo que el discurso decía, sino quién lo decía y cómo lo decía. Era algo que salía del sabio, del rey, del sacerdote, del profeta. Decían la verdad porque tenían autoridad, porque había un ritual, porque su palabra hacía cosas, era casi mágica. Pero llegó Platón, como no, el que siempre se lleva todas las críticas y la culpa de todo, y cambia las reglas del juego. A partir de ahora, lo importante no es quién habla, sino lo que dice. Se inaugura entonces la idea de una verdad que no depende del contexto ni del cuerpo que la pronuncia, sino de criterios racionales, universales y lógicos. Y eso, dice Foucault, es el origen de todo nuestro sistema moderno de saber. La verdad se organiza, se reparte, se protege con instituciones, universidades, academias, laboratorios, bibliotecas. Todo eso que parece tan objetivo, tan serio, es en realidad parte de una maquinaria de control del discurso. Es decir, no todo conocimiento tiene el mismo valor, solo el que cumple con las normas de la verdad válida entra en el juego. ¿Y quién decide eso? Pues el sistema. La ciencia, la educación, la ley, incluso la literatura se ven presionadas a parecer verdaderas, verificables, útiles, y Foucault dice que esta voluntad de verdad es tan poderosa que ya no la vemos. Se camufla dentro del discurso verdadero. Creemos que estamos diciendo la verdad sin notar que esa verdad ya venía filtrada. ¿Y qué hacemos con esto? Pues Foucault en esta obra nos sugiere una pista: seguir a quienes intentaron romper con esa voluntad de verdad. Nietzsche, Artaud, Bataille, todos ellos intentaron mostrar que la verdad también puede ser deseo, delirio, cuerpo, grito, poesía, no solo metodológica y verificación. Vale, y ahora que Foucault ha establecido cómo el discurso, es decir, todo eso que decimos, escribimos, es limitado desde fuera, por ejemplo con prohibiciones, normas sociales, tabú, ahora da un paso más allá y nos dice:
Ojo, que el discurso también se controla desde dentro. Con esto piensa en esos textos que nunca mueren. La Biblia, Platón, Shakespeare, Freud, se repiten, se reinterpretan, se explican una y otra vez. A eso Foucault lo llama comentario. No es solo repetir por repetir. El comentario tiene una función doble y un poco más tramposa. Por un lado, parece que estamos diciendo cosas nuevas sobre el texto original, pero por otro lado, todo lo nuevo tiene que estar conectado a ese texto, casi como si dijéramos lo que ya estaba dicho, pero no se había entendido bien. Así que, aunque se abran 1000 interpretaciones, todo gira alrededor de ese texto sagrado que actúa como eje, como si tuviera un secreto que hay que desentrañar eternamente. Es como si las palabras se renovaran, pero sin soltarse nunca del tronco original. Y el resultado es que parece que hay libertad, pero se domestica lo que puede decirse. Me veo porque esto es un poco lo que intento hacer yo con este podcast. Foucault, si despertara, creo que la verdad me mataría. Me veo, tío. Perdón, Foucault. Por otro lado, en cuanto a las prohibiciones del discurso desde dentro, Foucault nos dice que no siempre ha existido la figura del autor tal como la entendemos hoy. En la Edad Media, muchos textos circulaban sin firmar o se atribuían falsamente a figuras famosas para darle autoridad. Pero con el tiempo, sobre todo desde el siglo XVII, el autor empezó a funcionar como una especie de garante de sentido. Ahora se nos exige saber quién escribió esto, qué quiere decir de verdad el texto, cómo encaja en la vida, en la psicología y en la historia personal del autor. El autor se convierte así en una etiqueta que permite cerrar el significado de una obra. Ya no es solo un señor random que escribió un libro, sino una especie de clave que explica, justifica y ordena todo lo dicho. ¿Te suena eso de para entender esto hay que conocer la vida del autor? Pues eso es justo lo que Foucault está problematizando. Luego viene un tercer filtro del discurso desde dentro, las disciplinas. ¿Y esto qué es? Pues básicamente las reglas del juego que cada ámbito del saber, como la medicina, la botánica, la lingüística, pone para que algo sea considerado válido desde dentro de él. Y lo gracioso es que esas reglas no son eternas ni objetivas, van cambiando. Lo que se consideraba botánica en el siglo XVI, como hablar de las propiedades mágicas de una planta, hoy sería considerado pseudociencia o fantasía. Si no cumple los requisitos que la disciplina científica de turno exige, sus métodos, objetos, instrumentos, teorías, queda fuera del radar. A eso Foucault lo llama estar en la verdad. No se trata solo de decir algo cierto, sino de estar dentro del sistema de reglas que define qué cosas pueden decirse y escucharse en un ámbito determinado. Foucault a continuación habla de un tercer tipo de control del discurso y este no tiene que ver con lo que se dice, el contenido, ni con cuándo se dice, sino con quién lo dice. Es decir, quién tiene permiso para hablar, quién puede ser escuchado y quién no. Hay un montón de reglas invisibles que deciden quién puede hablar y a quién no se le hace caso. Por ejemplo, se considera que no cualquiera puede hacer filosofía y ser tomada en serio, aunque se pase la vida leyendo. Incluso en una clase hay turnos, permisos, roles, jerarquías, todo eso cuenta. Aquí Foucault saca una joyita. El ritual. Piensa en un juicio, en una misa, en una defensa de TFM. Todos tienen unas formas correctas de hablar, unos papeles asignados, quién puede hablar, en qué orden, con qué tono, un escenario, una vestimenta, un lenguaje específico. Todo esto crea un efecto. Lo que se dice parece más válido no por el contenido, sino por cómo y quién lo dice. Ese mismo sería el efecto del ritual. Entonces, a ver, ¿qué hacer con todo este lío? Foucault propone 3 cambios radicales en nuestra forma de pensar el discurso. Primero, dejar de obsesionarnos con la verdad como una meta fija. En vez de buscar una verdad con mayúsculas, preguntarnos ¿por qué ciertas verdades han sido posibles en ciertos momentos y qué otras se excluyeron? El segundo cambio, tratar el discurso como un acontecimiento, como algo que ocurre, que estalla, que tiene condiciones materiales, no como una expresión del alma o una traducción del mundo, sino como una acción con efectos reales. El tercer cambio es romper con el culto al significante, eso de buscar el verdadero significado oculto en todo. Mejor
alejarnos, mejor estudiar el discurso en su superficie, en su aparición, en sus efectos, sin suponer que siempre hay algo más profundo esperándonos. ¿Cómo estudiar el discurso entonces? Foucault propone aquí en este libro 4 principios clave, que suenan un poco técnicos pero se pueden explicar así. Primero, estudiar el acontecimiento. Cada discurso es un hecho que pasa en un momento concreto con consecuencias reales. Segundo, la serie. Los discursos no van solos, sino que van en cadena, se relacionan con otros, forman familia. El tercer principio para estudiar el discurso es ver su regularidad. Hay patrones, no es todo aleatorio y se pueden encontrar ritmos para Foucault. Y por último, la condición de posibilidad. ¿Qué hace posible que ese discurso exista? ¿Qué reglas, instituciones, ideas lo sostienen? Llegando al final del texto ya habla de qué quiere investigar a partir de ahora en el Collège de France y ¿cómo lo va a hacer? Primero quiere hacerlo desde una mirada crítica y también dice desde una mirada genealógica, que es ver cómo surgen los discursos incluso dentro de sus limitaciones, cómo se organizan, se transforman, se conectan y se repiten. Ya en la última parte también imagina varias líneas de investigación posibles donde aplicar este análisis. Por ejemplo, cómo se construyó el discurso médico, no por los descubrimientos en sí, sino por la autoridad que se fue dando a ciertos autores, prácticas o instituciones. O cómo nació la crítica literaria moderna, heredando prácticas religiosas como el comentario bíblico, o qué papel jugó Freud en el discurso psicoanalítico, que no es igual al de Newton en física ni al de Kant en filosofía. Lo que le interesa no es si esos discursos son ciertos, sino cómo se instituyeron como formas legítimas de hablar del mundo. En definitiva, esas son un poco las claves de esta obra de Foucault, que yo creo que introduce súper bien sus temáticas y su estilo. Además que en apenas pocas páginas, porque ya os digo, es súper cortito, Foucault argumenta que cada vez que hablamos o callamos, estamos participando, queramos o no, en una red de relaciones de poder. Para mí, la idea que más me gusta de esta obra es la idea de que la razón occidental está ligada históricamente al poder y que incluso lo que consideramos racional está construido sobre exclusiones históricas, como la locura, el deseo, la sexualidad, porque esta es una idea que luego heredarán muchos feminismos, sobre todo a partir de los años 80 y 90. Autoras como Judith Butler, Donna Haraway o Silvia Federici entienden que no se trata solo de incluir a las mujeres en un discurso ya dado, sino de cuestionar cómo ese discurso se ha construido históricamente excluyéndola y de qué manera el conocimiento también es una tecnología de poder, vinculada al poder patriarcal en este caso. Foucault, sin llamarse feminista, dejó sembrado ese terreno, la verdad. También esta crítica de Foucault, y sé que todos lo estabais pensando, recuerda sin duda a Nietzsche, el famoso Nietzsche. Sobre todo a esa sospecha tan suya de que detrás de nuestras grandes verdades morales, científicas o racionales no hay una esencia universal, sino fuerzas, voluntades, juegos de poder que se han disfrazado de necesidad. Como Nietzsche, Foucault también desconfía de los grandes relatos que pretenden explicarlo todo desde un único punto de vista, el de la razón, la historia lineal o el sujeto trascendental. Pero mientras Nietzsche lo hacía desde una genealogía de los valores, preguntándose por ejemplo de dónde viene la moral cristiana o el ideal del bien, Foucault lo lleva a otro terreno distinto, el del discurso. No se trata solo de ver qué pensamos o creemos, sino de cómo ciertos enunciados se vuelven posibles en un momento histórico, cómo se organizan los saberes y quién tiene el derecho a hablar. Y eso lo hace sin recurrir a grandes causas últimas ni estructuras totalizadoras. Le interesa más bien el archivo, el documento, la práctica concreta. Eso a Foucault. Y bueno, hasta aquí el primer podcast, chavales. El 1x01, primer temporada y primer capítulo. Espero que vengan muchos más, pero para eso, si queréis que pueda seguir dedicándome a esto, primero tenéis que apoyarme. No olvidéis seguirme y darle like. Estáis en la plataforma que estéis, ya sea viéndome o escuchándome, porque lo subiré también a las plataformas de podcast. De donde lo veas, ya sabes, interacciona, que ayuda mucho. Quería avisar además que en YouTube activé la opción de miembros del canal, en la que doy distintas ventajas como ver los vídeos antes que nadie, encuestas exclusivas, para elegir vídeos, consultaros cosas, etcétera, chats privados y más. Así que bueno, nos veremos la semana que viene en el siguiente capítulo, donde nos adentraremos en la segunda obra de Foucault. ¿Cuál será? Ay, no sé si decirlo. Mira, mejor no lo digo y así mantengo el hype. Estrategias de marketing. ¡Woo!
En fin, nada, muchas gracias y hasta la semana que viene en el segundo capítulo. Bye.